Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a tener de todo un poco aquí, ¿no? Así es. Vamos a tener temas económicos, presupuestarios, productivos. Vamos a estar hablando de un tema que surgió la semana pasada con motivo de una resolución del Ministerio de Energía de la Nación que abruptamente decidió recortar el precio del etanol, tanto de caña como de maíz. Bueno, y esto generó un impacto y la reacción de estos dos sectores productivos, el de maíz puntualmente con fuerte arraigo aquí en nuestra región. Recordamos que Córdoba es la principal productora de maíz y en particular el departamento Río Cuarto es el departamento que más maíz produce en la República Argentina. Bueno, y aquí están alrededor las plantas instaladas. Bueno, ha generado un impacto y una preocupación muy importante que finalmente llegó esta semana a funcionarios del gobierno de la provincia que mantuvieron aquí en el Centro Cívico una reunión con los productores de todas estas plantas para ver qué estrategia van a llevar adelante con respecto a esta decisión del Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren. Para hablar de ese tema va a estar aquí uno de los socios de Bio4, va a estar Germán Di Vela hablando de cómo impactó esto en la empresa y qué piensan hacer de aquí para adelante. Hablando de sectores productivos y de temas también presupuestarios, va a estar aquí Javier Rotondo, que es el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, para hablar de las proyecciones que tiene el gobierno provincial en su presupuesto para ajustar el inmobiliario rural, ¿no? Es un aumento importante. Importante que parte mucho más allá de las proyecciones de inflación que tiene el 2018 y que llega hasta el 45% más o menos de incremento en los cedulones según les informó oficialmente el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano. Están en diálogo con esa cartera y buscando, tratar de recortar algo el porcentaje de ajuste. Veremos si tienen éxito, las posibilidades son pocas. Un aumento que también se viene para el año próximo es el inmobiliario urbano en la municipalidad. La previsión del gobierno es que la recaudación de ese impuesto se incremente en un 40%. Pero ¿cuánto le va a impactar a la gente? Claro. Vamos a hablar con María Alicia Panza, ex secretaria de Economía, actual concejala del bloque opositor Cambiemos, que señala que hay muchas dudas con respecto al impacto real que va a tener el inmobiliario, el incremento del inmobiliario el año que viene sobre los contribuyentes. Podría haber fuertes subas porque se modifican tanto los mínimos de manera considerable como los topes máximos, con lo cual podría existir un impacto bastante fuerte en el bolsillo de un sector amplio de los contribuyentes de ese tributo. Así es. También vamos a hablar del EMOS, que viene con una medida fuerte, una decisión que va a ser un anticipo aquí en Entre Líneas. El EMOS va a comenzar a restringir desde la semana próxima a unos 4.000 clientes. El agua son clientes que tienen una particularidad, son de alto poder adquisitivo, empresarios, comerciantes, dueños de edificios que han ignorado todas las intimaciones, todos los preavisos y siguen sin pagar el agua, con deudas muy abultadas. Años, ¿no? Sin pagar. Años sin pagar, incluso deudas de 300.000 pesos en agua. Hay que dejar de pagar para acumular 300.000 pesos de deuda en agua. Empieza la restricción del servicio con 2 cuadrillas que van a comenzar a salir desde la semana próxima. Vamos a hablar con Víctor Núñez, el director técnico de EMOS, que nos va a detallar los criterios y el porqué de esta definición fuerte que toma el EMOS para tratar de normalizar el pago de los usuarios de alto poder adquisitivo. Así es. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas y ya está con nosotros la concejal de Cambiemos, María Alicia Panza. María Alicia, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y es para analizar el presupuesto municipal del año próximo. María Alicia es ex secretaria de Economía también del municipio. Bueno, en términos generales, ¿qué es lo que propone el presupuesto 2018?
En términos generales, obviamente estamos recién iniciando el análisis, estamos haciendo las primeras lecturas, por lo menos de los puntos que a nuestro entender son los más importantes, los más gruesos y los más relevantes del presupuesto. Es un presupuesto que en términos generales muestra un incremento que a simple vista parecería razonable, ¿no? Porque estamos hablando de un 27% con el presupuesto que originalmente había sido presentado. Pero bueno, obviamente que cuando uno empieza a hacer por ahí, empieza a desmembrarlo, analizarlo y ver los puntos, bueno, hay cuestiones que esperemos que a lo largo de este tiempo de discusión puedan ser saneadas o que el Ejecutivo pueda sacarnos dudas que creo que son importantes que se nos van planteando desde el bloque. Por ejemplo, bueno, creo que el primer punto, y eso ya es de público de conocimiento, es el tema del revalúo, ¿no? El tema del revalúo del inmobiliario. Un tema que se habló durante años. Sí, y es la gran expectativa del gobierno para ir equilibrando algunos desajustes que hay en la recaudación. Sí, eso en realidad en su momento el Secretario de Economía, cuando estuvo dando su informe anual, eso fue lo que planteó, poder llegar de alguna manera a cubrir el 100% del costo de los servicios con esta tasa. Ahí uno puede tener por ahí algunas discrepancias, claramente que es lo óptimo, lo que todo se querría, pero bueno, en este contexto no es tan fácil que los estados, o en este caso un estado municipal, el objetivo o último que se persiga sea ese solamente, ¿no? El de cubrir costos con beneficios. Generalmente uno tiene un conjunto de tasas que abonan a los programas generales que tiene el municipio y por ahí no es tan simple lograr que una tasa en particular cubra los costos para los cuales las tasas están asignadas, porque por ahí hay variables, como que creo que en este caso es la recolección de los residuos, que no son variables tan simples de cubrir. No es lo mismo una ABL para un municipio donde la recolección de la basura la hace el propio Estado municipal a un municipio como el de Río Cuarto, donde ese servicio está tercerizado y con las complicaciones, ¿no? que por ahí son de público conocimiento. Entonces, en ese punto, por ahí uno puede tener una discrepancia entre si lo lógico sería cubrir o no el 100% de los recursos, de los gastos. Pero bueno, hay planteada toda una metodología de cálculo, una metodología que tiene que ver con muchos factores, que tiene que ver con el valor del terreno, con el valor de la vivienda, con los servicios que se prestan, que ahí también por ahí es un poco difícil porque hay que equilibrar la capacidad contributiva con la cantidad de servicios que se prestan, que por ahí no tienen una misma relación. O sea, hay un sinnúmero de variables. ¿Es de aplicación compleja? La verdad que sí, y ahí es donde nos generan los miedos. Hay algo que, a ver, como primera medida no sabemos ni siquiera cuánto puede llegar a dar un determinado cedulón. Esa fue una pregunta concreta que se le hizo al Secretario de Economía, porque esto es así de simple, es decirme cuánto una casa pagaba ¿y cuánto en el va a pagar? 2017 y cuánto va a pagar. Creo que de ahí tenemos que partir en el análisis. Después podemos discutir toda una vida la composición de la fórmula. Eso es demasiado complejo. Creo que lo que tenemos que saber, por lo menos para ver el impacto, es cuánto pagaba un contribuyente y cuánto va a pagar en el 2018. Una de las versiones Eso es la es que gran habría, duda. los aumentos tope serían de 400%. Bueno, ese es el miedo. A ver, este tributo, esta contribución tiene fijado una fórmula donde tiene valores mínimos del terreno, que de 100 pesos pasa a 200, o sea, ya ahí lo estamos duplicando, el mínimo del terreno, que sigue quedando para todas las zonas igual, algo que fue muy criticado en su momento, ¿no? por el oficialismo actualmente, porque, bueno, obviamente estaba como distorsionado los 100 pesos para todo, pero bueno, sigue quedando 200 el mínimo para todo. Y los valores máximos de la contribución, que son los que de alguna manera estarían resguardando que esta contribución no se vaya tan alta, claro, esos han llegado hasta donde pudimos ver nosotros, hasta el 100 o más del 100% esos valores máximos. Entonces eso nos puede dar un indicador que en algunos casos la contribución puede estar sufriendo a lo mejor valores que estén por encima del 50, 60 o 70%, dado que los máximos aumentan tanto. No quiero tomar una posición definitiva porque claramente nos gustaría ver ejemplos, pruebas. Nos dijeron que no estaban terminadas, que se nos iban a mandar durante el transcurso de la discusión, pero bueno, eso genera por lo menos una luz, o una alarma nos pone, porque realmente podemos encontrarnos con que el incremento del inmobiliario puede estar llegando a este 100% o 120%, que son como están planteados los topes máximos.
es una gran incógnita. Creo que hay que verlo. Claramente no nos pareció responsable la respuesta que se nos dio en el informe anual, dado que estamos ya transitando mediados de noviembre y claramente no nos parece que esté bien que no estén... Debería estar resuelto. Y claro, yo creo que mínimamente se nos debería haber contestado cuánto estaba y cuánto se va a pagar ahora. O sea que el impacto no nos real... pareció responsable, pero bueno, es lo que se nos contestó. El impacto real del revalúo es una gran incógnita. Totalmente, totalmente. Sí hay cosas claras. El mínimo aumentó se duplicó, pasó de 100 a 200, eso está claro. Sí. Está claro que se van a tomar los valores tanto de terrenos y de edificados como de la provincia, que se va a tomar un porcentaje de ese valor y que los máximos llegan hasta más del 100% los aumentos. Eso está definido, con eso no hay duda. Lo que no sabemos es realmente lo del medio, si a la gente le va a impactar a una casa, en el microcentro, en el macrocentro, le va a llegar un 25%, un 27%, que a nuestro entender, un 25%, no más, sería lo lógico, de acuerdo a lo que está pautado por inflación. El tema es ver si con esa fórmula se logra en esta aplicación por lo menos ese objetivo de que tiene que ser paulatino el aumento. Eso se habló mucho. ¿Hacía falta un revalúo y un cambio? Sí, hacía falta. Pero creo que no es un cambio que se pueda dar de un año para otro. Creo que es un cambio que se debería hacer a lo largo de 2, 3, 4 años. Entonces, bueno, hay que ver realmente cuánto es el impacto. Realmente vemos que son muchos los cambios que se hacen juntos. O sea, no es que se plantee una fórmula, pero se va a ir aplicando paulatinamente. Se hacen todos juntos los cambios. Entonces, bueno, eso es una gran incógnita. Ojalá, bueno, uno se esté equivocando y después veamos que el aumento sea no más del 25%. Pero bueno, realmente es una gran incógnita y con dudas, te diría más pensando que puede ser mucho más el incremento. Estamos hablando de una fuente de financiamiento, en definitiva, para el municipio. ¿Qué pasa con el resto? ¿De dónde va a obtener los recursos para el año próximo? Bueno, eso es otra particularidad. Por eso que yo les decía al principio, analizar verlo en su totalidad como que el presupuesto aumentó un 27%, no es un dato en sí mismo, porque uno tiene que ver cómo se llega a esa 27 en su totalidad. Y ahí realmente creo que hay cosas para destacar y que son importantes y que a prima facie no estaríamos de acuerdo con esto. Tenemos una secretaría de obras públicas que antes estaba fusionada. El presupuesto 2017 estaba todo junto, obras y servicios públicos, ahora separado, que se incrementa apenas en un 8%. Una secretaría que tiene contenida el 100% de la obra pública de la ciudad, solo el 8%. Si vemos un poquito, ¿Solo el 8%? Solo el 8%. ¿En obras o en general en la secretaría? En general en la secretaría. No, la verdad es que en obra pública vemos no sé si da creo que el 9%, o sea, vemos muy pocos proyectos nuevos planteados en el presupuesto de obra pública, sacando de lado por ahí lo que está destinado a presupuesto participativo, que no necesariamente todo lo que se termina haciendo en presupuesto participativo puede considerarse como obra pública. También tenemos que ser conscientes de eso. Pero después tenemos, por ejemplo, un presupuesto en lo social, en todo lo que abarca la función de asistencia social del municipio, que no supera el 15%. Eso, digamos... De incremento, claro, con lo cual habría una pérdida real. Se estaba hablando de un 27%, pero 27% si analizamos 2 partidas de transferencia de la fundación. No nos podemos equivocar, no podemos hacer el análisis de la función social o de todos los programas de asistencia social solamente analizando la partida de transferencia de la fundación. Porque hay muchísimas otras áreas que tienen contenido el gasto social del municipio. Solo el 15%. No puede agarrar claramente. Clasificador que es de finalidad y función del municipio, solo muestra un aumento del 15%. Programas de vivienda, ahí está contenida la obra pública, tiene un decrecimiento, o sea, una baja del 30%. Claramente va a ser mucho menos el avance o el destino del dinero a los planes de vivienda que lo que fue el año pasado. Ahora nos encontramos con un incremento de pago de servicio de deuda de un 63%. Entonces, bueno, ahí... O sea, el componente de deuda incrementa su peso. Claro, es por ahí cuando uno dice el 27, bueno, hay que ver cómo se llega a nivelar ese 27. Bueno, claramente, después ahí el resto de las secretarías tienen un incremento entre el 25, el 28. Claramente esto creo que es para marcar y es para destacar, porque hablamos muchísimo tiempo y se habló muchas veces de el destino de los fondos de la toma de deuda del municipio, que lo voy a remarcar las veces que uno pueda. 2017 fue
descomunal el aumento que tuvo el municipio en cuanto al cupo y a la posibilidad de endeudarse. Empezar en 180 millones y terminar en 450 millones no habla de una planificación, no habla prácticamente de nada, digamos, de cómo se planificó lo que iba a ser el ejercicio 2017. Entonces, este año vemos que el cupo que piden para endeudarse, con respecto al inicial del año pasado, un 60% más. Lo que pasa es que tampoco sabemos con qué nos vamos a encontrar a lo largo del año. Si eso va a quedar así, no va a quedar así. Entonces, bueno, creo que estos puntos son puntos que vamos a remarcar dentro del análisis del presupuesto porque claramente nos decían que el endeudamiento era para obra. Ahora, por lo menos en el presupuesto, que es la ley madre, que es lo que refleja todas las políticas de gobierno, no lo estaríamos viendo, en lo más mínimo. Concejala, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Buenas noches. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos en Entre Líneas.